Ya, yo pienso estás habilitado también, ¿verdad? Sí, también, sí. Excelente. Bien, yo creo que ya estamos los que vamos a estar hoy. ¿Alguno de los compañeros que está que nos ayude con una oración para iniciar la clase de hoy? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, nos ponemos en tus manos en esta mañana para que a través de tu Santo Espíritu podamos interiorizarnos, podamos rumiar toda esa sabiduría que quieres regalarnos, que quieres implementar en lo interno de nosotros. Gracias te damos por el don de la vida, especialmente, Señor, porque siempre quiere lo mejor para nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, gracias por la oración. Bienvenida a que recién se ha conectado también. Bien, de lo que hemos visto anteriormente, no sé si tienen alguna pregunta o de algo que haya surgido en estos días, alguna duda, un comentario. No, no hay. No, de momento. Hemos visto algunos signos dentro de que están presentes dentro de la liturgia. Como les decía en esa clase pasada, es muy importante conocerlos. A veces es un poco difícil catequizar sobre esto en las comunidades porque es un poco del tiempo y a veces la gente no presta atención a esos elementos, lamentablemente. Pero son muy importantes para comprender el rico sentido de la liturgia. Que cada acción que hacemos, ponernos de pie, de rodillas, elevar las manos, darnos un saludo de paz, tiene un gran significado dentro de la liturgia. Que la liturgia no es solo misa, nada más, es una serie de elementos presentes. El incensario, el humo, el fuego, las velas, las flores, los crucifijos, todos esos elementos tienen una razón de ser y un significado. Y es muy importante que, aunque ustedes como diáconos o ministros no van a ocupar la posición de Cristo Capitis, de Cristo Cabeza, como si lo puede hacer el obispo o el sacerdote, solo y solamente a la hora que preside la Eucaristía y los sacramentos de la iglesia. Bueno, ustedes como diáconos o el ministro cuando preside una celebración adquiere también esa calidad de Cristo cabeza, representante de Cristo, alter Christus, como decimos en latín. Voy a ponerlo ahí en el chat. Porque les decía que hay palabras latinas que es bueno que ustedes las vayan conociendo, que a veces las pronunciamos, ustedes sepan ustedes esos. Alter Christus significa otro Cristo. Otro Cristo. Entonces, cuando el sacerdote está presidiendo, el sacerdote, el obispo, está presidiendo una Eucaristía, estoy poniendo acá en el chat, me faltó estoy poniendo en latín ahora. In persona Christi, en la persona de Cristo. O sea, no soy solo yo. En mí está la persona de Cristo, cabeza de la iglesia. Entonces, es importante, como les decía, que nosotros podamos, eso que en teatralidad se llama impostar, o sea, creerme el personaje, asumir en mí el personaje. En este caso, no como un drama, como una especie de teatralidad, sino que yo me crea verdaderamente que en ese momento Cristo está en mí. Cristo está en mí y que debo de actuar con eso en mí.
Yo siento que lamentablemente muchos compañeros sacerdotes y hasta obispos han perdido de esta dimensión de de impostarnos en Cristo, de convertirnos en instrumentos de Cristo durante la celebración de la liturgia, de sentirme un Cristo en este momento, ¿no? Eso es muy importante para vivir, representar mejor la presencia de Cristo en la iglesia. Lo vemos como un aspecto de funcionario, que ha habido tanta queja de esto. Sobre todo el Papa Francisco ha insistido mucho en esa crítica, en esa queja, de que los ministros ordenados, el obispo, el sacerdote, nos hemos vuelto funcionarios nada más. Es la queja de Jesús en su tiempo contra los sacerdotes del templo, que habían convertido en funcionarios, en carniceros, propiamente en carniceros, porque ya los sacerdotes de los levitas, la mayor función de los levitas era pasar haciendo sacrificios, sacrificando ovejas, corderos, cabros, palomas, primicias, quemando. Tenían que pasar todo el día destazando animales para sacar la mejor carne para ofrecerla a Dios en los altares que había, las vísceras y todo eso, desecharlo, quemarlo. Una de esa parte, como está en el libro de Levítico, debía quedar para alimentar a los sacerdotes, porque el pueblo levita, como dicen los textos sagrados del Antiguo Testamento, Deuteronomio, Leví, libro levítico, los sacerdotes quedaron sin propiedad, sin heredad. Cuando Josué reparte la tierra de Israel en las 12 tribus, la tribu de levita queda fuera. No se les da heredad para trabajar, para vivir. Ellos deben de vivir del templo y su servicio es el templo. Entonces, hay una queja muy famosa en el segundo libro de Samuel, cuando los hijos de Samuel, cuando los hijos de Elí, más bien es el primer libro, al final el primer libro de Samuel, cuando los hijos de Elí se están aprovechando de esa labor. Y entonces Dios los va a despreciar a los hijos de Elí. Y Elí lo sabe, por eso acoge con cariño y ternura a Samuel, porque sabe que tiene esa fidelidad y cuenta con el favor de Dios. Y siempre existe ese lamento de Elí sobre sus hijos. Entonces debemos de evitar ese ser funcionarios en nuestras celebraciones o sentarme ahí como, no sé, como un magistrado, un diputado, un ministro de la República. No, no, no. Soy un servidor, el último de todos. Pero sí recordar, tener presente la dignidad que estoy teniendo a la hora de poseer, de investirme. Por eso es esa revestirse. Como hoy en la madrugada fue investido como rey Carlos III. Entonces, y ahora tiene esa investidura, entonces se siente rey, ¿no? Se siente rey, se desarrollará como rey. Entonces nosotros, cuando como diáconos presidan una celebración o ministro, delegado, aunque no tengamos alba, estamos representando a Cristo, varón o mujer. Porque aunque Cristo es varón, no olvidemos que todos somos parte del sacerdocio real de los fieles, el sacerdocio bautismal. Y se nos ha ungido a todos en el bautismo con el óleo santo, con el crisma, como Cristo profeta, sacerdote y rey también. Entonces, y ahí también están las mujeres. De ahí en mucho ese sacerdocio real es lo que dentro de lo que fue la primera comisión encargada por el Papa Francisco sobre el discernimiento del diaconado femenino, se argumenta mucho, bueno, que también han sido consagradas sacerdotes en el orden del bautismo, que por tanto deberían tener acceso a la parte jerárquica. Pero bueno, eso es una discusión que ahorita la está llevando la segunda comisión, también creada por el Papa Francisco, y esperar en unos años la solución o las recomendaciones o las conclusiones de eso. Bueno, ya todo esto que estoy pasando aquí ya lo vimos: imposición de manos, camino al altar, golpe al pecho, los ósculos, las miradas, las reverencias, todo eso. Ojalá nosotros tengamos muy presente para vivir esos gestos cuando lo estemos haciendo en la misa, vivirlos, impostarlos, creerlos en la fe. Bien, vamos a avanzar ahora con los signos, otros signos que hay y que están ordenados en la organización. Es esto lo que está acá, OGMR, es lo que significa Organización General del Misal Romano. Hay otra que es la IGMR, también se llama así, la Instrucción General del Misal Romano.
¿Qué es la Organización General del Misal Romano o la Instrucción General del Misal Romano? Bueno, actualmente es la última, la que tenemos fue la última reforma que se dio posterior al Concilio Vaticano II en 1967 por el Papa Pablo VI. Esa es la que está vigente. La vamos a encontrar siempre en el inicio de los misales. Viene ahí, en algún momento vamos a compartir nosotros. Ya he compartido, de hecho, con ustedes algunos elementos de la Instrucción General del Misal Romano. Y otras de las partes de la Instrucción General del Misal Romano viene expresada en la rúbrica. Pero bueno, no me tengo minimizado, entonces no sé si nos estamos viendo o qué. Bueno, ok, que estoy viendo ahí. Otra parte viene en ese colorcito rojo que ustedes ven ahí. Esa es la rúbrica. Esa es la rúbrica que se llama, viene del latín ruber, que significa rojo. Esa rúbrica es la que nos va a ir sobre todo en la parte ceremonial. A ir diciendo, levante las manos, cierre las manos, inclínese, mire al cielo, golpéese el pecho, persínese aquí, diga esto, haga esto, levante esto. Todo eso es la rúbrica. Y es muy importante que ustedes la lean toda. Por eso les decía, consíganse un misal romano viejo en sus parroquias, aunque les dure un año en conseguirlo. No lo compren porque, bueno, el que tenga dinero es un poco caro, vale como 60,000, 70,000 colones, no sé cuánto está ahorita un misal. Pero hay otros que están ahí, que ya no las parroquias a veces ni los usan, que yo tengo. Ya no se usaba en la parroquia, entonces yo me lo regalaron. Tampoco ve que me lo traje, lo pedí al sacerdote y me lo regaló. Está todo deteriorado, roto en algunas páginas, etcétera. Pero leerlo, porque hay cosas, sobre todo mis compañeros sacerdotes, que las han olvidado, las ignoran o creen que es como ellos lo están haciendo. Entonces, eso es un problema porque rompe lo que tantas veces he insistido con ustedes de la comunión litúrgica de la iglesia. Tenemos la comunión sacramental, la comunión eucarística. Esa comunión es hacer siempre lo mismo en cualquier parte del mundo. El rito latino, al cual pertenecemos nosotros, tiene sus normas, sus rúbricas, y pues espera que lo hagamos de la misma manera si voy a cualquier parte de Latinoamérica, de Europa, en algunas partes de África donde hay rito latino, pues se celebra igual y eso me permite a mí. Bien, vamos ahora con algunos pequeños signos que también tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser. Dice que la ordenación general del misal romano da unas normas claras, oiga, claras, no es ambiguo, es clara, es así y así, de las posturas corporales que hay que adoptar durante la Eucaristía. Para el misal romano, la postura uniforme, seguida por todos los que toman parte en la celebración, es un signo de comunidad y unidad de la asamblea. Esto es muy importante. Es hacer todos adoptar todos la misma postura en el momento que hay que adoptarla. Es un signo de comunión, de estar siendo parte de la comunidad, de la unidad de la asamblea. Aquí hay dos palabras que creo que ya las distinguí con ustedes, ¿no? La comunidad o el pueblo es el pueblo, los fieles laicos sin el sacerdote que está presidiendo. Cuando hablamos de asamblea, hablamos de dos elementos. Hablamos del pueblo reunido y del sacerdote que está presidiendo esa comunidad. Ahí es donde tenemos asamblea. Si llegamos a una iglesia, está todo el mundo ahí, pero no ha entrado el sacerdote, tenemos comunidad. Tenemos comunidad. En el momento en que entra el sacerdote para presidir, y entonces esa comunidad se convierte en asamblea. Esta es la palabra que traducimos al castellano de la palabra eclesía en griego, la asamblea. Entonces son dos cosas muy distintas, ¿no? Los fieles laicos, la comunidad, el pueblo, y cuando ya está el ministro revestido, eso es muy importante. Estamos en una reunión, en una catequesis, en una reunión, una charla, y está de la comunidad y está el sacerdote. ¿Hay asamblea ahí? No hay asamblea como tal. Somos pueblo, somos comunidad, porque la asamblea se constituye en función del culto a Dios. Es en la presidencia de los sacramentos de la iglesia.
Entonces, ahí es donde yo estoy con ustedes reunidos, como ahorita, dando una charla. Yo aquí no estoy in persona Christi. No soy alter Christus. Soy un fiel bautizado como ustedes. Pero si ya me pusiera mis ornamentos y todo para presidir un sacramento, entonces ya ahí paso a impostar, a ser alter Christus, in persona Christi, y nos constituimos en asamblea. Esa diferencia es importante. Dice que las posturas corporales son del cuerpo, que el misal romano indica, son las que resumimos a continuación. Estar de pie es una forma de demostrar nuestra confianza filial y nuestra disponibilidad para la acción, para el camino. Esto es sobre todo lo más importante. Esa disponibilidad para la acción, para seguir el camino. Ya le doy la palabra a Zacarías, que levanta la mano. Entonces, de hecho, hace como unos 500 años, yo creo, hermanos, es que en los templos, sobre todo de rito latino, en Occidente, es que se introdujeron las bancas o las sillas, porque antes de unos 400, 500 años, todos los templos estaban sin bancas, sin sillas, nadie se sentaba. Todo el mundo permanecía en pie y se movía de un lugar al otro de acuerdo a donde se estaba desarrollando el rito. Actualmente, en las iglesias de rito ortodoxo, griego, copto, siro-malabar, armenio, ucraniano, etcétera, todos esos ritos orientales, en las iglesias no hay bancas, no hay sillas. Todo el mundo permanece de pie y se va movilizando de acuerdo, repito, si el sacerdote está frente al altar ahí o si es para el ambón o el púlpito, la gente se da vuelta para ese lugar. Si pasa para una capilla lateral, el pueblo se vuelve ahí. Entonces, el pueblo normalmente estaba en esa situación de pie, de disponibilidad. Nos recuerda la acción de Pesaj, de la Pascua, del Seder judío. Jesús le dije, van a comer, dice Dios a Moisés, van a comer con la túnica puesta, la cintura ceñida, el cayado en la mano, para salir ya al trabajo, y así van a comer, porque es ese momento, en cualquier momento hay que huir, hay que salir. Entonces la iglesia tiene que tener el estar de pie, esa disponibilidad para la acción, para el camino. Yo diría, una disponibilidad, pondría primero una disponibilidad para el camino, para el peregrinaje, para salir al encuentro del Señor, del amado que viene, del novio que viene. Estar todos como esas vírgenes prudentes con sus lámparas encendidas. Y luego pondría la acción, ya el trabajo pastoral, el servicio, la caridad, etcétera. Pero, repito, es muy reciente que en los templos hay iglesias. De hecho, si ustedes, alguno ha ido a la Basílica de San Pedro, y si alguna vez vuelve y tiene dinero, pues me invita, van a ver que en San Pedro, o en cualquiera de las catedrales romanas, en la mayoría no hay bancas, no hay sillas. Están limpias completamente. Se ponen solo para la celebración. Pero en Oriente no. Zacarías. Sí, buenos días, padre y compañeros. Yo tenía una pequeñita duda ahora que hablabas de asamblea y comunidad, la diferencia. La pregunta mía es, si hay un diácono revestido, ¿significa que hay asamblea o no? Solamente es exclusivo al presbítero. Bueno, el presbítero está en función del orden sacerdotal, el diácono no. Lo dice la Lumen Gentium 29. Impositum manus non ad sacerdos sed al servicio, a la caridad. Pero al estar presidiendo una asamblea, está asumiendo la presidencia, está asumiendo la persona de Cristo. Entonces también en ese momento, igual que un ministro, que un delegado de la palabra, asume la posición de Cristo que preside, entonces está siendo otro Cristo y habría asamblea también. Habría asamblea. Solo que en la plenitud de la representación está el obispo, en menor grado el sacerdote y en menor grado aún el diácono. Por eso hablamos de 3 grados. Primer grado obispo, lo representa perfectamente, podríamos decir. Segundo el presbítero, imperfectamente, y más imperfectamente el diácono. Pero sí, cuando el diácono o el delegado o el ministro está presidiendo una celebración, de una liturgia de la palabra, un rito de exequias o alguna otra hora, está haciendo las veces de Cristo. Entonces tenemos asamblea, aunque perfectamente se constituye cuando está presidida por el obispo y el presbítero.
Correcto, muy bien, padre. Muchas gracias por la aclaración. Bien. Dice que, continuamos, el estar de pie significa la dignidad de ser hijos de Dios, no esclavos, agachados ante el amo. Ya no les llamo siervos, sino amigos. Ustedes son mis amigos. Es un gesto de confianza llana del hijo que está frente al padre, a quien respeta muchísimo y a quien al mismo tiempo le tiene cariño. Al mismo tiempo, al estar en pie, manifestamos la fe en Jesús resucitado que venció la muerte. Está el texto de Apocalipsis, y vi una multitud que estaba de pie delante del trono de Dios y del Cordero. Esa actitud de pie es una actitud no solo de peregrinaje, de estar dispuestos a salir al encuentro del amado, sino que es una actitud vencedora. Es una actitud vencedora. Hemos ganado, somos victoriosos. Cristo, y en nosotros, en él, se ha vencido el pecado y la muerte. No es de vasallaje, para estar, no, es de victoria. Nosotros resucitaremos. El estar agachado y postrado no es la última postura del cristiano, sino estar de pie, sino al estar en pie resucitado. Entonces es ese gesto vencedor. Ahora, muy importante acá, estaremos en pie. ¿En qué momentos? Bueno, desde el canto de entrada hasta el final de la oración colecta. La oración colecta es la primera después del gloria, o cuando no hay gloria, después del Kyrie eleison. El sacerdote o el diácono o el ministro con las manos juntas dice, oremos, cierra las manos, deja un silencio. Eso es muy importante, dejar un silencio breve después del canto, para que no todo sea tan pegado, un silencio, permanece, luego oremos, cierra las manos, otro silencio, hace la oración, colecta. Terminada esa oración, y esta oración colecta, la oración colecta no termina por Jesucristo nuestro Señor, sino dice por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La oración colecta termina de esa manera. La oración sobre las ofrendas, bueno, no le corresponde al diácono ni a ningún otro. Y la oración de comunión sí termina en esa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ya lo veremos cuando veamos la Eucaristía, pero desde ya ténganlo presente. La oración, excepto el Viernes Santo. El Viernes Santo sí termina nada más así, por Jesucristo nuestro Señor. Bien. Entonces, ¿qué otro momento? Durante la lectura del Evangelio y el canto aleluya que le precede. Vamos con el canto del aleluya. Apenas inmediatamente el coro empieza a cantar aleluya, aleluya. Ahí todos deben ponerse en pie, excepto el sacerdote, si hay diácono, porque tiene que esperar que el diácono le pida la bendición, o si está el obispo, porque también el obispo debe esperar que el diácono le pida la bendición. Si estamos en una misa y está presente el obispo, el sacerdote, apenas empiece el aleluya, todos los sacerdotes, todo el pueblo y todos los diáconos que hay se van a poner en pie apenas inicie el canto de aleluya. No es hasta que después del obispo, que el obispo le da la bendición al diácono, ahí nos ponemos en pie. No. Es inmediatamente inicia el canto de aleluyático, el aleluya, ahí todos nos debemos poner en pie. Solo, repito, permanecerá sentado el presidente de la asamblea cuando hay un diácono que va a ir a pedir la bendición. Zacarías. Otra vez yo molestando, pero No hay problema. Una pequeña duda que tengo. Nos atrasamos un poquito y empezamos con el canto de entrada, ¿verdad? A veces hay unos cantos de entrada que son muy largos. Resulta que el presbítero ya ha entrado, ya está en su presbiterio sentado, revestido y todo, y el canto sigue. ¿Qué es lo más correcto? ¿Terminar el canto, aunque esté el presbítero ahí con ganas de empezar, o simplemente una vez que ha entrado el presbítero ya se puede cortar el canto aunque no se termine de cantar todo? ¿Qué es lo más indicado en ese caso? Sí, bueno, hay cantos que tienen muchas estrofas porque pueden haber procesiones iniciales muy largas. Entonces, el canto debe empezar cuando inicie la procesión, cuando se pone en movimiento el que tiene el incensario, ahí debe empezar el coro a cantar. Y terminar cuando ya el sacerdote está frente a la sede, no sentado, de pie frente a la sede. Ahí debe terminar el canto, aunque falten 200 estrofas.
Si la procesión es muy larga, no sé, miércoles santo que vamos a Pilarán, una misa crismal y puede durar varios minutos, pues el canto tiene que alargarse y el mismo, no es que paramos y iniciamos otro canto, no, con el mismo canto. El mismo canto lo vamos haciendo circular. En una comunidad debe de acompañar el momento en el que sale el sacerdote del secretarium, que ese es el lugar que, ¿cómo se llama? Voy al chat. Una cosa es la sacristía. La sacristía es el lugar donde se guardan los ornamentos, se guardan los vasos sagrados y todo lo que tiene que ver con el altar y todo eso. Y otra cosa es el secretario. La mayoría de los templos no lo tienen. El secretario es el lugar donde se guardan los ornamentos de los de los ministros que van a participar en la misa. Entonces, en la entrada principal, hay en un lado podría estar la sacristía y en el otro lado el secretario. O atrás, por cerca al altar, la sacristía y en la entrada principal un pequeño cuarto ahí que va a ser el secretario. Por ejemplo... Yo me refería, perdón, padre, a esas misas que no son solemnidades ni nada, simplemente el presbítero entra desde la sacristía o se va a la parte central de la nave y hace la procesión, pero es una procesión que dura unos 3, 4 minutos, 2 minutos, es decir, es rápido. Sí, y sigue el canto, y sigue el canto. Sí, no, puede durar menos de 2 minutos, puede durar 1 minuto, sí, pasar uno sí. en las comunidades. De hecho, en las comunidades uno se reviste en el altar y a veces ahí en el mismo presbiterio se reviste porque no hay sacristía ni hay secretario. Correcto. Entonces, pues se hace una estrofa, el coro y es suficiente. Eso es como para dar una ambientación para como que la gente A nosotros nos explicaban un poquito sobre este canto de introducción, que es el introito, que se usaba hace muchos años en la iglesia. Bueno, todavía es introito. Mucho tiempo. Sí, resulta, sí, es cierto. Pero que en esos tiempos, cuando la iglesia y el Estado pues tenían una gran comunión, entraba el gobernador o el rey con todo el séquito ahí de gente y todo eso. Entonces había unos cantos que eran muy largos y entonces había un canto para ir preparando a la gente que iba entrando de acuerdo a la jerarquía que tenía cada uno de ellos. Y entonces por eso era que se hacían esos cantos hasta que se llegaba al altar y entonces ya ahí se comenzaba la liturgia o la misa, lo que fuera. Pero que ya ahora, hoy en día no hay nada de eso, entonces es decir, aún en las procesiones que sí son mucho más cortas lógicamente, porque ya no hay nada de eso. Entonces, pero eso ha quedado ahí y a veces ahí está el padre ahí preparado y todo y el cantor sigue y la gente sigue y se hace un poquito como, no, por eso tenía mi duda, por eso era. Sí. Sí, eso se ha dicho, lamentablemente. Bueno, pero la gente ya a veces siente que le está saliendo bonito o no hayan cómo parar. No hayan cómo parar y entonces siguen cantando y cantan 6 estrofas, ¿no? Entonces es importante, pero tampoco es que, no, cállese, ya. Tampoco eso. Si se cantan unas 6, ni modo, uno se mantiene ahí en pie pidiendo a Dios paciencia. Reza un misterio o 2 mientras termina el canto. Pero nunca callemos al coro. Nunca callemos al coro. Ya llegué, cállense. No, tampoco. O la gente, o la viejita que está cantando, o el señor que está cantando. Déjenlo que cante, se rezan un misterio y continúan la celebración. Después le vuelve a explicar por la vez número 899,000, porque probablemente ya se lo han dicho, pero se les hace difícil parar o hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, eso. Pero lo que volvía un poco a la palabra secretario, hay algunos templos que tienen esto, las iglesias deberían tener, sobre todo pensando en las iglesias nuevas, deberían tener al inicio, en la puerta de entrada, ese secretario. Y desde ahí se revisten los ministros, el obispo, el sacerdote, los diáconos, los lectores instituidos, los acólitos instituidos, se revisten ahí. Hoy, por lo menos en la iglesia de Estados Unidos, se pide que los monaguillos no se revistan ni estén donde se reviste el sacerdote. Y hoy también acá en nuestra diócesis hay un protocolo para el cuidado de los menores de edad y en situación de vulnerabilidad sobre los asuntos de abusos sexuales, que prohíbe que el monaguillo se revista donde se reviste el sacerdote y que permanezca ahí. Debe permanecer en un lugar aparte. Eso también es importante tener en cuenta ahora este protocolo que hay en nuestra diócesis.
El monaguillo debe revestirse en un lugar aparte, los monaguillos, y permanecer ahí, no donde se reviste o se cambia el sacerdote o los demás ministros. Y si va a estar ahí, debe de haber una persona o más personas mayores de edad presentes ahí, para evitar cualquier situación. Entonces, sí, los cantos deben durar lo que dure el sacerdote, de donde sale el secretario a estar frente a la sede. Eso debe durar el canto. Pero bueno, ahí tenemos todas las fases. Entonces, es muy importante que no más empieza la aleluya, todos en pie. Durante la lectura del Evangelio, toda la lectura hay que estar en pie. Bueno, puede que haya una persona enferma con alguna discapacidad. Pienso en los viernes santos y domingo de Ramos, que es muy larga. Bueno, ahí se puede exhortar antes de empezar el Evangelio. Yo siempre lo digo, la lectura es larga. Si alguna persona enferma por discapacidad o edad no puede tolerarla en pie, puede sentarse. Pero los demás todos en pie. Durante la profesión de fe o el credo, que normalmente puede ser rezar el símbolo niceno-constantinopolitano, que es el credo largo, se recomienda que en el tiempo de paz, de Cuaresma, ¿sí? Durante el tiempo de Cuaresma y de Pascua se reza el credo apostólico, el credo breve. O se puede hacer también la profesión de fe a través de preguntas y respuestas. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso? Si creen, es también. Dígame, don Zacarías. Sí, padre, tengo otra cosa que más que una duda, me molesta un poco a mí cuando estamos en la Santa Eucaristía, cuando en el momento de la consagración, donde toda la gente o todos los que puedan pienso yo, hay que hincarse y está muy bien. Resulta que a veces está uno detrás de una persona joven, llena de vida, que está delante de uno y no se hincan. Y hasta le molesta, porque no le gustaría como tener una visión al presbítero, pero no está porque hay 2 o 3 personas adelante, jóvenes, que uno las ve, que caminan bien y todo. Y bueno, uno respeta eso, pero no, a mí me incomoda. Entonces, no sería como ideal que un día el presbítero explicara un poquito eso, que debemos estar hincados lo que puedan. Ya sea que si alguien tiene discapacidad, pues ya eso lo entendemos, pero si no, o por lo menos que la gente lo sepa. Si no lo quieren hacer, pues que no lo hagan, pero qué molesto es cuando hay poca gente adelante y usted está detrás de ellos y no puede ver y sabe que son gente que pueden hincarse y usted los ve que caminan y todo eso bien y no hay problema. O será que porque lo ignoran o será porque o se respeta todo eso simplemente. Bueno, yo creo que la catequesis de primero, segundo y sobre todo tercer nivel y perseverancia es como el espacio más oportuno para instruir a los jóvenes sobre esto. Cuándo es en pie, cuándo sentado, cuándo de rodillas. Y bueno, puede también, usted siempre asuma de que a lo mejor, aunque sea una persona muy joven, a lo mejor algún día tuvo un accidente y tiene unos pines en la rodilla, y aunque camina muy bien, se le hace muy difícil arrodillarse, o en esos días se cayó una moto y tiene la rodilla toda chimada, y que por eso no lo hace. Para que no se fastidie usted, no pierda la dulzura del carácter. Entonces, pensar algo. Pero sí, hay que insistir, pero yo pienso que el espacio es la catequesis, para eso están esos espacios, para instruir a los muchachos, a los niños cómo comulgar y las posturas, y también insistir en las oraciones que deben repetir. Uno ve que cada vez menos gente repite cuando el sacerdote antes de las ofrendas dice: oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Cada vez menos gente repite: el Señor reciba de tus manos este sacrificio, porque los que lo saben lo rezan como que los va persiguiendo el demonio, ¿verdad? El Señor recibe de tus manos este sacrificio, y los que están al lado, más jóvenes, no oyen. Entonces hay que repetir esa oración despaciamente para que los jóvenes lo oigan y la aprendan, pero en la catequesis debería ser el momento oportuno para ensayar todo esto y que los jóvenes y los niños aprendan esto. Pero sí, debe ser un gesto que los que pueden se arrodillen y pues los que tienen alguna dificultad no, pero puede ser un niño, un joven, adolescente que tenga alguna dificultad también. Puede ser eso también. Entonces, repito, hay que pensar esto para no perder la dulzura del carácter. Entonces, durante la profesión de fe, en pie, durante la oración universal, o las peticiones, también en pie. Terminada la oración de los fieles, entonces ya la comunidad se sienta, pero veremos más adelante. Después, donde empieza la oración de la ofrenda, oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable, las varias fórmulas que hay. En el momento de ofrecer el sacrificio, oremos, ahí se ponen en pie todos.
laicos y sacerdotes que puedan estar en la Eucaristía. Después de la consagración, con aclamación, este es el misterio de nuestra fe. Ahí terminó la consagración. Desde ahí hasta después de la comunión, se debería estar de pie. Pero ya que estamos, aquí se nos está hablando de templos que no hay bancas, ¿verdad? Porque verán, después de comulgar, bueno, después de la comunión, el sacerdote comulga, mientras el sacerdote comulga, todos estamos de pie. Una vez que se va a distribuir la comunión, se van a hacer las filas, entonces los que no van a comulgarse se sientan y los que van a comulgar en pie van hacia la fila para comulgar. Y una vez que después de que comulgó, pues entonces se sienta. La posición es, ya vamos a ver ahorita, para no adelantarnos. Luego, desde la oración después de la comunión hasta que el sacerdote abandona el presbiterio, abandona el altar. Esto es muy importante. A veces en una comunidad, bueno, recuerdo que en Upala, el año pasado, yo veía que la gente toda se quedaba ahí mientras yo la mayoría no tiene sacristía ni secretario. Entonces ahí en el altar yo me desvestía y el coro seguía cantando y la gente ahí o terminaba el canto y la gente, pero ¿qué pasa? Digo yo, no es que nos dijeron que es una mala educación irse antes de que el sacerdote se vaya. No. Yo me estoy, además, el canto de salida es eso, canto de salida, debe acompañar la salida del pueblo. Cuando el diácono dice, pueden ir en paz, uno da media vuelta y sale de la iglesia. El sacerdote abandona el presbiterio, pero esos son segundos y se va a cambiar y la iglesia se va. Otros decían, bueno, es que nos dijeron que es mala educación que el coro esté cantando y nosotros estemos saliendo. Pero si para eso es el canto, para que el coro esté cantando y ustedes vayan saliendo. Entonces yo no sé los sacerdotes de dónde algunos han sacado esto de que el pueblo no puede irse hasta que no se cambie el sacerdote, no salga el sacerdote porque es mala educación, por Dios, o que el coro, la gente no puede moverse hasta que el coro termine el canto de salida. No, pueden ir en paz, dice el diácono o el sacerdote. A partir de ese momento ya la gente da su media vuelta y va saliendo del templo. Va saliendo del templo. Eso es de pie, en pie también. Todas las oraciones deben de oírse de pie, como actitud de respeto y buena disposición. Dice, está generalizada, en realidad aquí no sé si en alguna parte, la costumbre errónea de oír sentado la oración sobre las ofrendas. Acá no, la mayoría de la gente responde cuando el sacerdote dice, oremos hermanos para que ese sacrificio ya todo el mundo se pone en pie, que es ahí ciertamente donde deben de ponerse en pie. Sentados. Significa la confianza de estar con los amigos, paz, tranquilidad, sentirse en casa cuando estamos en el templo. Es hablar con intimidad y largamente con el Señor. Bueno, cuando estamos sentados antes de la misa, debería darse ese diálogo, propiciar esa preparación de ese diálogo y prepararse para esa comunión de intimidad a Dios que nos va a hablar a través de la palabra, a través de los gestos que vamos a estar celebrando, a través de la Eucaristía. Eso es importante. Entonces, también hay esa disponibilidad de escucha y de aprender, como el alumno que está en escuela o en el aula sentado escuchando para aprender. Habla el maestro de la Biblia, que es Dios, o el sacerdote en nombre de Dios, como dice Pedro, el que toma la palabra, que hable palabra de Dios. Es una de las posiciones de estar sentados. ¿En qué momentos? Propiamente en la misa, durante las lecturas que preceden al Evangelio. Entre semanas siempre es una lectura y un salmo. En los domingos, 2 lecturas, un salmo. Sentados. Incluido el salmo responsorial, también estamos sentados. Bueno, aquí arriba no lo puso el autor de este texto, pero ahora que me viene a la cabeza, dijo el otro, también estamos de pie, aquí dice, durante la lectura del Evangelio y el canto del Aleluya. Yo pondría antes acá, no sé si no me permite modificar, sino la secuencia. También cuando se canta o se proclama la secuencia de Pascua,
o la secuencia de Pentecostés o cuando se canta el pregón pascual, se debe de estar en pie. Entonces, después de la segunda lectura, cuando se va a entonar, a cantar o proclamar la secuencia, también la secuencia se escucha de pie. Las secuencias que hay, que es la secuencia de Pascua. La secuencia de Pascua se hace el domingo de resurrección en la mañana. Puede hacerse durante toda la octava días, durante toda la octava, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de la octava de Pascua. Y también puede proclamarse durante el segundo domingo de Pascua, domingo in albis, o el domingo de la misericordia. También puede proclamarse o cantarse la secuencia de Pascua y debe de escucharse en pie. Eso también es importante. Eso no está acá consignado, téngalo ahí presente. Eso también. Después estamos sentados durante la homilía que la hace el sacerdote o el diácono. Los demás, un ministro, un laico, hace un sermón, hace un breve comentario. Mientras se hace la preparación de los dones del ofertorio, el diácono o el acólito o el presidente prepara el altar. A lo largo del silencio posterior a la comunión. Mire, antes no habían tantos cantos como hay ahora. Antes la comunión no se cantaba, o a lo que se cantaba era la antífona. La antífona es como un pequeño versículo evangélico. Esa es la antífona. Se cantaba la antífona nada más y era muy breve y después todo el mundo permanecía en silencio. Tiempo de Pascua, domingo de la Ascensión. Entonces, la antífona, vamos a ver la antífona para este quinto domingo de Pascua, 6, 5. Es algo breve la antífona de comunión. Dice, de este domingo yo soy la vid verdadera y vosotros los sarmientos, dice el Señor. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, daréis fruto abundante. Esa es la antífona. Eso era lo que se cantaba coralmente. Ojo, repetido ahí, después quedaba en silencio. Ahora se han introducido otros cantos, pero bueno, siempre debe de procurarse que el canto de comunión deje un pequeño espacio de silencio. O cuando ya el sacerdote purificó, el coro termina el canto, sentarse y dejar un breve silencio. En eso insistió mucho el Papa Benedicto XVI, en esos silencios. Entonces ahí todos estamos de rodillas. No es que llego a comulgar y me arrodillo. No, no. Estamos rompiendo la comunión, la unidad como asamblea, como cuerpo de Cristo. Todos es sentados. Si usted quiere rezar de rodillas, hágalo antes de la misa o después de que terminó la misa. De rodillas, solo ante Dios debemos doblar nuestra rodilla. Significa que nos reconocemos pecadores ante Dios. Se hace genuflexión, así se llama el ponerse de rodillas ante el Santísimo. Es un saludo reverencial de fe. ¿Cómo hacerlo? En una forma pausada y recogida. Como yo les decía, a veces en el misal romano dice las rúbricas, cuando el sacerdote hace ostentación del cuerpo de Cristo, dice, lo eleva levemente sobre la patena, lo pone en el altar y adora. Hay algunos que viene fin y de rebote, ¿no? Como un resorte para arriba. Bueno, una reverencia pausada, recogida, dice acá, que se note ese gesto de adoración. Durante la misa estaremos solamente durante la consagración. Dice, aunque por razones de edad, incomodidad del lugar o aglomeración, se podría estar respetuosamente de pie. Recuerdo, bueno, no está Mark acá para preguntarle cómo está el asunto por la zona del este de Estados Unidos, pero por lo menos la experiencia que tuve al oeste, California sobre todo, la gente permanece, y así lo han establecido algunos obispos, que no me parece, permanecen de rodillas desde el momento de la epíclesis, cuando uno impone las dos manos sobre las especies del pan y el vino. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Desde ahí hasta por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y todo, hasta ahí permanecen de rodillas. Toda la plegaria eucarística de rodillas. Yo siento que no debe de ser. A veces se nos
Pensamos que eso va a fomentar la piedad. No, no, no. La gente no está acostumbrada a estar de rodillas. Pasan moviendo, levantando un pie, levantando el otro. Yo he puesto atención a esto. Algunos sí, otros pasan con una pura incomodidad. Es solo durante la consagración, nada más, que debemos estar de rodillas. Pero repito, en algunas diócesis de Estados Unidos, no sé si de Europa también, ahora han alargado, no sé si tendrán permiso de Roma, de la Santa Sede, alargar el estar de rodillas durante toda la plegaria eucarística. Postrados se usa en ciertos momentos escasísimos. No escasos, sino escasísimos. Entonces, el primero y más importante de ellos, el Viernes Santo. El Viernes Santo es el gesto de postración, de dolor, de humillación, de duelo de toda la iglesia. Es el gesto más común de estar postrado. Y luego, y luego en algunos momentos del sacramento de la, de la ordenación sacerdotal, ahí uno se postra. Los obispos no. Cuando son ordenados diáconos o sacerdotes, tenemos ahí la postración. Es otro momento donde uno queda postrado rostro en tierra. También algunos, cuando ya se hacen los votos de entrada a la congregación, los votos ya permanentes, perpetuos, también en algunos momentos, en algunos monasterios se acostumbra la postración de la religiosa o del religioso que va a hacer votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia. Son los momentos que se usa para estar postrados, rostro en tierra, todo el cuerpo al suelo. Pero son, como ven, solo los hacen los sacerdotes. El pueblo no tiene ningún momento en el que tenga que estar postrado. No hay ningún momento para el pueblo. Solo en las ordenaciones de diáconos, sacerdotes y en la recepción de los votos permanentes perpetuos de religiosas o religiosos. Nada más. Bien, la procesión, que es caminar juntos, es un gesto litúrgico, es un rito. Tiene un carácter procesional, porque vamos todos uno detrás del otro. Tenemos la procesión de entrada, tenemos el Domingo de Ramos, la del Corpus Christi, la otras circunstancias como pueden ser las fiestas patronales con algunas imágenes, como dice acá, fiestas patronales y esos elementos, tenemos ahí la procesión. Ir a traer el Santísimo del sagrario al altar no es una procesión. Como ya les he dicho, muchos ministros hacen una procesión. No es una procesión, ni tampoco llevar la reserva del altar al sagrario, tampoco es otra procesión. Se lleva sencilla y normalmente. Y en esto, yo no sé dónde lo sacan también. Aquí un día, los ministros que tienen, no sé quién les ha dicho que tienen que darle en la mano la reserva al sacerdote, no, llega y la pone en el altar, como les decía, tampoco es que tiene que ser dentro del espacio del corporal, tampoco. Yo a veces me quedo de rodillas ahí rezando y ahí se queda el ministro con el copón en la mano, esperando. Un día me puse de pie y me quedé hacia un lado, ni lo volví a ver y ahí con el copón todavía en la mano. Esperando, ya cuando vi que no entendió nunca, entonces ya le hice una señal que lo pusiera ahí en el altar. Entonces ya lo pone en el altar. No, el ministro que va de extraordinario, cuando va a traer la reserva, la pone en el altar, no tiene por qué dársela en la mano al sacerdote. Si el sacerdote se lo recibe, bien, pero si no, pongan el altar. Y no es en el copón, sobre el corporal, porque ya está pues probablemente lleno, está a un lado del misal, está a un lado el cáliz, el copón que está ahí, entonces a veces no hay espacio. Póngalo ahí cerca en el altar, cerca donde está el corporal. Si es el diácono, pues va el diácono, evitando procesiones también, y lo pone a un lado. Si es un diácono y va a haber que poner otro copón para distribuir las hostias, entonces yo creo que les mandé a ustedes en el chat lo del diácono 1, diácono 2, diácono 3, diácono 4. No sé si lo recuerdan. Creo que lo envié a ustedes, ¿verdad? Yes or not. ¿Qué me dicen? ¿Recuerdan? ¿Sí lo envié? Yo en mi caso no recuerdo, padre. Padre, tengo entendido que usted dijo que lo iba a enviar, pero no. Por lo menos en lo personal yo no lo he visto. No, Ok, yo ok. tampoco. Los envié a los ya ordenados. Porque
el domingo, el jueves, ¿cuándo fue? Sí, creo que fue jueves que tuvimos acá un asunto del cierre del año jubilar. Habían 4 diáconos y era un pleito entre ellos, qué hacía uno, qué hacía el otro, que, bueno, yo ya les había enviado a ellos y les digo, compártanlo. Bueno, ¿quién es el diácono 1, 2, 3, 4? Ahí se asigna qué le va a corresponder a cada uno. ¿Qué le va a corresponder a cada uno? Entonces, ahí un enredo entre ellos, qué hacía uno y qué hacía el otro. Voy a ver si lo encuentro el correo y se los vuelvo a enviar. Padre, Entonces, sí, aquí estoy viendo los documentos que usted nos ha enviado. Hay uno que se llama Diácono Celebración Eucarística. Fue el primero que nos envió, el primero yo creo que ahí está. abril. Ahí está. Yo creo que si ustedes lo abren hacia el Vamos a final, ver o, si es ese. Voy a sí, abrirlo. cualquier momento lo abren y viene diácono 1, 2, 3, 4. Ah, pues no está disponible para descargar, dice. Algo pasó. Oh. Lo Ah, borraron. seguro es que ya pasó el tiempo. Es que ahora este bendito WhatsApp lo deja por un tiempo y luego ya lo quita. Ok, O yo lo perfecto. borré. Bueno, por ahí voy a enviárselos de nuevo. Entonces, las procesiones simbolizan sobre todo un carácter peregrinante de la iglesia. Peregrinamos de este mundo hacia la patria del cielo. Tienen ese sentido en nuestro caminar hacia el cielo. Debe ser muy expresiva en expresar, motivar ciertamente la fe y la devoción. Debe hacerse con dignidad y respeto. Mira, a veces si no va a haber esa fe, esa devoción, esa dignidad y ese respeto en una procesión, yo mejor no la saco. Mejor no la saco. La gente va en una pura habladera, en una pura chateadera, con el celular, comentando cosas de familia. Hace tiempo no te veo, vení, caminar aquí a la par mía, ¿cómo has estado? ¿Qué ha pasado? Mira que tu nieto, mira que tú eres. Y ahí van en la procesión así. Entonces se ha perdido esa fe, esa devoción, esa dignidad, ese respeto de las procesiones. Se evangeliza, se catequiza y se hacen, o si no, mejor no. Ahora otro aspecto. Yo no sé de dónde han sacado mis compañeros sacerdotes que las procesiones hay que hacerlas lo más largo posible. Lo más largo posible. La primera procesión que hay, las dos procesiones, aquí están, las 2 procesiones que se han dado siempre en la iglesia y no en los primeros años, pues la más antigua es Domingo de Ramos y a partir del 1300 el Corpus Christi. La del Domingo de Ramos, recuerden que es una procesión estacional. Entonces, a veces a 25, 30, 50 metros de la iglesia parroquial había otra iglesia. Entonces, de ahí se hacía la procesión hacia el templo parroquial. Y lo mismo el Corpus, se salía del templo parroquial y se iba a la iglesia estacional o se daba solamente alrededor del templo, de la cuadra del templo, el lugar donde estaba el templo. Pero hay ahora un afán de hacer procesiones larguísimas que yo no le hallo el sentido. Es que el Vía Crucis hay que hacerlo bien largo para hacer penitencia. Es que no, las procesiones no es para hacer penitencia. La oración es para resaltar el carácter de que somos peregrinos en este mundo. Que nuestra vida, día y noche, es caminar hacia la patria del cielo. Tiene un sentido de peregrinación, no es un sentido de penitencia. Pero hay un afán de compañeros de hacer procesiones tan largas y eso va contra el sentido de lo que es una procesión. Es algo corto, alrededor del templo. Yo casi siempre acostumbro todas bueno, excepto el Vía Crucis, que uno va a algún lugar y viene, pero Domingo de Ramos bien cerca, Corpus Christi alrededor del templo, la patronal alrededor del templo, es eso. Nada más, pero insisto, hay ese afán que es contra el carácter que tiene, el sentido que tiene la procesión. Bueno, dice fuera de las posturas propias de la misa, porque las que hemos hablado es en la misa, podemos relacionar otras clases de posturas, que es la inclinación o reverencia y la genuflexión, que es ponernos de rodillas. Normalmente es poner al suelo la rodilla derecha. Esa es la genuflexión. Poner la rodilla derecha en el suelo. Si algunos zurdos ponen la izquierda, bueno, no importa cuál es, pero es una rodilla en el suelo. Las dos, bueno, tampoco es pecado que pongamos las dos. Y la inclinación, que debe ser profunda, en ese sentido de reverencia y todo lo demás. Aquí están las inclinaciones, ¿no? Que son esas. Reverencia de honor a las personas
y pueden representar dos tipos de reverencias. Inclinación de cabeza, que ya la hablamos, que es la sencilla, y la inclinación de cuerpo o profunda que se hace desde la cintura. Dice que la inclinación de cabeza se hace en el nombre, cuando se escucha el nombre de Jesucristo, por nuestro Señor, las oraciones colecta, comunión, de ofrenda, por todos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por ahí. Ahí hacemos reverencia. Se hace reverencia profunda en el credo, bueno, en el credo de la Navidad. Eso es en la misa del gallo, que llamamos, la misa de medianoche. Cuando se reza el credo niceno-constantinopolitano, el credo largo, ustedes recuerdan que hay un momento donde se ponen de rodillas, ahí en la solemnidad de la Navidad y también en la fiesta de la Asunción. La fiesta de la Asunción es el misterio de la encarnación. Dios se hace hombre. Entonces también ahí nos arrodillamos. Y se debe dar ese espacio, rezar. Es más fácil cuando se canta el credo, como lo escuchamos en las misas del Vaticano, porque se dura un poquito más que cuando lo rezamos. Pero si no, se deja un espacio de silencio. En esos momentos se reza, se da un espacio de silencio y luego se continúa. También ponernos de rodillas cuando se proclama la pasión, el jueves, el viernes, todos esos días. Ahí nos ponemos de rodillas. Sí, también, sí. Se hace un silencio. Sí, cuando se narra el momento de la muerte, ahí también nos ponemos de rodillas, ¿verdad? También eso faltó arriba, también creo que estaba ahí de rodillas, también nos faltó ahí esos aspectos. Entonces la reverencia es de cabeza o de la cintura para arriba, que es la reverencia profunda. Dice que la inclinación de cuerpo, reverencia, se hace al altar cuando no está allí el Santísimo. Si estuviera el Santísimo, se hace una genuflexión, es doblar una rodilla. Una reverencia profunda cada vez que se sirva al obispo o se pase por delante de él. Esto es muy importante, diáconos. Si hay espacio para pasar detrás de donde está sentado el obispo, no se le hace reverencia a las nachas del obispo. Como decía un padre en el seminario, tono de broma para que captáramos eso. No se le hace reverencia a las nalgas del obispo. Solo y solamente si pasamos por delante, hacemos una reverencia profunda. Una reverencia sencilla en realidad. Pasamos el obispo. Y hay veces en las que yo recomiendo, para no distraer, para no llamar mucho la atención, más con este obispo que siempre es muy precisado, pasar frente a él de manera sencilla, pasas sin volverlo a ver, sin nada, y siga adelante, para no atrasar las cosas. En las incensaciones también es otro momento, también para ponernos, para inclinar también, si somos sacerdotes y vamos a ser incensados, pues hacemos una reverencia. Cuando el obispo, por ejemplo, bendice con el evangeliario al pueblo, también hacia el lado que va indicando con el evangeliario, o durante toda la bendición, podemos hacer una reverencia de cabeza. Una reverencia de cabeza. O cuando estamos incensando. Antes de incensar, por ejemplo, antes de incensar una imagen, antes de incensar un cirio, antes de incensar un cadáver, debemos de hacer una reverencia profunda. Primero hacemos la reverencia y ya luego incensamos. Después de haber cumplido la incensación, otra vez la reverencia y continuamos. Zacarías. Sí, yo tengo una pequeña duda, bueno, más que para saber, más que nada. Últimamente en las misas se está haciendo mucho, o casi todas las misas, si hay un buen cantor ahí, pues el Padre Nuestro se está haciendo cantado. Se canta la primera parte, después se proclama, después ya proclamado, y después se canta al final, y eso se está haciendo casi en todas las misas. ¿Eso es correcto o no? No. Puede cantarse el Padre Nuestro, sí. Y hay tonos ya establecidos para el canto del Padre Nuestro. Pero se debe cantar completo. Ese que yo no sé dónde salió, fue muy común en mis tiempos de adolescencia en la pastoral juvenil. Y nos tomábamos las manos y toda la iglesia cantaba y se movía
y Padre nuestro, tú que estás, y luego se rezaba no, no y no es no. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hay varios tonos, debe cantarse completo. No está para hacerse cantado, puede hacerse cantado, pero el Padre Nuestro está para recitarse, porque no es un canto, un salmo para cantar, es una oración para recitar, pero puede hacerse cantado. Eso tal vez lo popularizó mucho, y no en el tono, sino Juan Pablo II. Pablo II, en varias oportunidades salía él cantando el Pater Noster, pero en latín. Entonces, pero no debe ser ese que canta una parte, recitamos el Padre Nuestro y vemos a la otra. Eso no debe de ser, no debe de ser. Y lo sabemos, porque ya se ha dicho en reuniones de clero. Pero hay algunos que siguen haciendo lo que les da la gana. Siguen haciendo su misa, no la misa de la iglesia. Bien. Es muy importante. También, bueno, ahora una me enviaba un texto, un audio. Le voy a contestar acá en la clase. ¿De qué pasa con los lectores para la hora que van a hacer la lectura? Bueno, primero que los lectores deberían de estar arriba en el presbiterio, primero. Deben estar en el presbiterio porque son ministros que van a servir en esa misa. Segundo, si no están en el presbiterio, estén lo más cerca posible del ambón. No uno por aquí, otro por allá, otro por acá. No, no. Lo más cerca posible del ambón. Y ojalá los 3 o 2 sentados en la misma banca. Si están de un lado del sacerdote o del obispo, no hagan eso de ir al frente, hacer la reverencia, luego de volverse para ir a hacer la lectura. En ninguna parte está estipulado de la rúbrica de la Organización General del Misal Romano, ni de la rúbrica, que diga ahora los lectores se ponen de pie, avanzan hacia el frente del altar, hacen una reverencia al presidente de la asamblea, se devuelven al ambón para hacer la lectura. Una vez terminada la lectura, van todos delante del altar, hacen reverencia y vuelven a su sitio. No, 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 no. Y no. Padre, ¿y cómo se hace un caso de eso? Que Porque no, que eso no, se hace mucho aquí. que no. 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 Que no y no. No. No debe de ser. Si estamos a un lado, pues se pone de pie, hace una reverencia hacia donde ve que está el presbítero o el obispo, va y lo ideal es que suba uno por uno, one by one, diría Mark. One by one. No estén los 3 ahí arriba. Sube el que va a hacer la primera lectura, hace la reverencia, sube, hace la primera lectura, baja, hace reverencia y se sienta donde está. Sube el salmista, lo mismo, haciendo reverencia y esta inclinación de cabeza, nada más, hacia donde ve que está el sacerdote o el obispo, y baja y luego sube el tercer lector. No es bueno que estén los 3 ahí. A veces hacen todo es que la liturgia es sencillez, no hay que llamar la atención. Hay gestos y ritos, sí. El caso de la procesión del diácono con el evangeliario, eso es muy diferente, pero se ha querido como copiar o analogar el traslado que hace como reverencia y adoración. Reverencias primeramente, ese traslado del altar al ambón donde está el diario. Perdón, para proclamar la palabra. Yo decía que hay un diácono, bueno, propiamente es el diácono Bolívar, que lo he visto hacer. Yo voy a decir las cosas como son. Tal vez lo oye Bolívar, lo corrige. Que llega, toma el evangeliario del altar, lo levanta y se queda un momento así, mostrándolo al pueblo. Eso no debe de ser. Lo toma del altar, lo levanta y avanza hacia el ambón. Lo proclama, se devuelve, lo presenta al obispo para que el obispo le dé el ósculo, lo cierra el obispo y el obispo da la bendición con el evangeliario y ahí sí la gente hace una reverencia durante todo el momento o hacia el lado que apunte eso. Pero no debe ser, eso distrae. Hay que hacer las cosas sencillas, lo que menos distraiga en la liturgia. Eso distrae. Les puede parecer muy bonito a algunos compañeros y electores, toda esa solemnidad que van los 3, caminan, van al frente, hacen la reverencia, luego se devuelven.
hacen la lectura, los tres ahí arriba, ya uno terminó y está ahí. Termina el otro y ahí se queda de pie. No, terminó su lectura, baje, vuelva a su asiento. En ninguna parte dice quédese ahí al lado mientras lee el otro lector. Y otra cosa terrible, a veces también están los lectores leyendo y el monitor está al otro lado de pie en el atril o en otro ambón ahí. El monitor es algo que se ha inventado últimamente. Yo ruego por el día que desaparezcan las municiones, desaparezcan los monitores. No había antes monitores. Antes se hacía munición a la primera lectura, munición al Salmo, munición a la segunda, munición al Evangelio. Bueno, ahora volvieron a una única munición para todas las lecturas. Bendito Dios. Pero yo espero el día en que desaparezcan del todo. El pueblo se pone en pie cuando el coro empieza el canto de entrada, se sienta, escucha las lecturas, el sacerdote si quiere, pues el sacerdote es el que debe hacer las municiones, no el monitor. Y municiones que nos vienen de San José, que muchas veces, ya le decía antes, no van nada con lo que yo quiero decir en la misa. Entonces, es eso también, otro error. Están los tres ahí apelotados en el ambón y al otro lado está el monitor ahí de pie delante del atrilo del ambón, ahí. Ahí, de pie, viendo para un lado, para el otro, está incómodo. No. Hizo las municiones, vaya y se sienta. No tiene por qué estar ahí de pie. No tiene por qué estar ahí de pie. Y aquí los que conocen el templo de Bagaces, un día el padre Humberto me pidió hacer las municiones. Entonces, bueno, yo las escribí y las leí ese día, pero puse un atril y lo hice abajo. No lo hice, ustedes ven aquí en el templo de Bagaces, como hubo en Cañas, pero se quitó, hay dos ambones. En los templos deben de haber un único ambón. Y si hay otro, es un atril y debe ser diferentísimo del ambón. Aquí son dos iguales. Entonces, aquí en Bagaces el monitor debería hacerlo abajo, en un atrilito, hasta hacer de ahí las municiones. No subir ahí, pero bueno, son cosas que están, ni modo, santa paciencia. Si el párroco lo tiene así, se hace de esa manera. Ya les digo, nunca contradigamos al párroco. Hagámoslo como él lo hace, como él lo acostumbra y listo. Pero no es como debe ser. No está ahí en la organización general del Mensal Romano, en la rúbrica. Que deban quedarse los lectores ahí, los tres en pie, subir los tres, quedarse ahí los tres, bajar los tres, ir hasta el frente, hacer la reverencia y devolverse. No. Suba, bueno, haga la reverencia, suba, lea, devuélvase, reverencia y se va a sentar. Hay que ir quitando ese montón de gente ahí en el presbiterio. Pero si va a haber un lector, repito, deberían de estar en el presbiterio. Leen y vuelven a su asiento. Ahí se quedan ahí en el presbiterio toda la misa. Lo mismo si se va a necesitar un ministro extraordinario de la distribución de la Sagrada Comunión, también debería estar en el presbiterio, arriba, para ejercer su oficio. Si fuese el caso que se va a necesitar. Que los ministros tienen mal entendido que están para en todas las misas ayudar. Bueno, puede que en unas misas sí, la mayoría, pero puede que en otras no. También es importante. También dice acá, deben de hacerse inclinaciones profundas al altar que simboliza a Cristo y no al sacerdote como equivocadamente se hace a veces. Aquí hay un error. Dice acá, deben hacerse inclinación profunda al altar que simboliza a Cristo. No, el altar simboliza a Cristo cuando no estamos en una Eucaristía. Porque cuando está el ministro, el sacerdote, ya le doy la palabra a Anita, cuando está el sacerdote o el obispo presidiendo, revestido con sus ornamentos, es el sacerdote quien simboliza a Cristo, no el altar. El mismo Jesús lo aclara en el Evangelio. Yo no sé qué le pasó al que hizo este texto. Dice, no es más grande el altar que Dios, que es el que consagra la ofrenda que se pone en el altar. Entonces, cuando ya el sacerdote está en la misa, a quien se debe la reverencia es al que está presidiendo la misa, obispo o sacerdote, no al altar. El sacerdote, si está solo y va a proclamar el Evangelio, antes de ir, entonces sí hace una reverencia, mientras de in secreto dice una oración para ir a proclamar el Evangelio.
Cuando no estamos en misa, y pasamos delante del altar, pues se hace una reverencia. Si el Santísimo estuviese detrás del altar, se hace una genuflexión. Si el Santísimo está a un lado, pues no, nada más se hace reverencia cuando no estamos en la misa. Pero cuando ya estamos en la misa, la reverencia, aquí está mal, es al sacerdote, no al altar. Es al revés. Anita. No, buenos días. No, esa duda me surgió, pero ya usted me la aclara bien, que entonces los lectores le hacen la inclinación hacia el celebrante. Y ahora al principio usted dijo que como van a servir, van a hacer que era más conveniente que los lectores estuvieran en el presbiterio. Pero después ahora le escuché que estén cerca del ambón y que no suban todos juntos, sino de uno en uno. Me queda esa duda, es más conveniente, a veces no se puede, pero ¿es conveniente que estén en el presbiterio o solamente suban cuando van a prestar el servicio? Lo más conveniente, si son instituidos, primero que participen de la procesión de entrada. Desde ahí empieza. Participan de la procesión de entrada. Además, si no hay diácono, uno de esos lectores instituidos por el obispo, uno de esos lectores instituidos puede llevar el evangeliario. Se ponen a alba y lleva el evangeliario. Además, los lectores instituidos pueden usar alba y deberían estar en el presbiterio porque van a ocupar una labor dentro de la celebración que se va a desarrollar ahí. Como decía, si no hay espacio y no son instituidos, bueno, aún no instituidos podrían participar de la procesión de entrada. Podrían estar en el presbiterio también. Y si no hay espacio en el presbiterio porque hay sacerdotes, hay tantas cosas, y los presbiterios siempre son muy pequeños, entonces estén a un lado, abajo del presbiterio, pero lo más cercano del ambón posible, del lado del ambón. Y lo mismo con los ministros extraordinarios de la distribución de la Sagrada Comunión. Yo se los decía en Upala. Se sentaban al lado contrario de donde está el sagrario. Entonces, cuando iban a traer la reserva, hacían todo ese recorrido de un lugar a otro para ir a traer la reserva. Yo les digo, ustedes deben de estar sentados lo más cercano al sagrario para que no hagan ese caminar por todo lado, porque la gente se va a volver a ver donde se levanta, atraviesa todo el templo, va hasta allá. La gente que es así, ¿verdad? Que no tiene que, entonces lo vuelve a venir a ver donde viene de vuelta para allá, lo va a dejar al altar, luego lo va a dejar al sagrario, luego da toda la vuelta para llegar a través de su silla. La gente es como niños y eso distrae. Entonces, el lector instituido debe procesionar, puede usar alba. Si no hay diácono, puede llevar el evangeliario, ponerlo en el altar, nada más ahí y dejarlo ahí y no más. Puede permanecer en el presbiterio, uno se levanta, hace su lectura, regresa y se sienta, no quedarse ahí. Y si está ahí, pues hace siempre su reverencia. Si no están instituidos, o aunque estén instituidos, no hay espacio en el presbiterio, entonces en una banquita o en unas sillas, lo más cerca del ambón, se pone uno de pie, el que va de primero, hace su reverencia, va a leer, viene y se sienta, va el otro y viene y se sienta, y de esa manera. Es un poco. Evitando siempre el tumulto ahí o hacer ese drama. Nos podría parecer muy, pero no está normado. Y repito, distrae, atrasa la misa. La misa tiene un ritmo y no está en función de terminar rápido, sino que tiene ese ritmo que lleva para hacer todas las cosas fluidas. La Eucaristía tiene que tener fluidez. Eso es muy importante. No sé si me expliqué bien, dejé claro esto. Padre, otra duda. La inclinación de los lectores es antes de hacer la lectura y después también a la hora de bajar del presbiterio, hay que hacer dos inclinaciones. Sí, si yo estoy abajo del presbiterio, me pongo en pie, miro dónde está el que está presidiendo la misa, lo miro hacia él, hago una reverencia y subo. Hago la lectura, ahí no hago la reverencia, subo, bajo, hago la lectura y de nuevo, como cuando me iba a sentar, ¿verdad? Me voy a sentar, vuelvo a ver hasta dónde está el presidente, hago la reverencia y me siento. Creo que es lo más conveniente. O
Tampoco hay problema de que suba antes de llegar al ambón, se vuelva al que está presidiendo, haga una reverencia, haga la lectura, terminada la lectura, vuelva a ver al que está presidiendo, haga una reverencia y va y se siente. Pero o arriba o abajo, pero no una abajo, una arriba, dos reverencias. No, no. Puede ser de esas dos maneras cualquiera, porque no está como establecido. Hágala abajo, hágala antes, la reverencia. Pero debe ser al sacerdote, no al altar. Aclarando eso. Entonces, puede ser que suba, repito, vuelva a ver al que está presidiendo, haga una reverencia sencilla de cabeza, se da vuelta, proclama, terminó, vuelve a ver otra vez, hace su reverencia, baja y se sienta. No esperar ahí en cola, estar haciendo una cola de bus, una cola de parada de buses, esperando que uno y otro vaya leyendo. Eso no me parece conveniente. Bien. Cualquiera que suba al altar a hacer algo, como puede ser la oración universal o lo que llamamos nosotros las preces o peticiones, también debe hacer esa reverencia al acercarse y a marcharse, sea desde abajo, sea desde antes de estar en el ambón. La oración de los fieles puede hacerse desde el ambón también. Si es el monitor el que va a hacer la oración de los fieles, hágalo desde el atril que tiene. Se puede hacer de ahí. Pero si es otra persona, entonces que lo haga desde el ambón, la oración de los fieles. Y recuerden que si hay diácono, le corresponde al diácono por excelencia. Es muy importante respetar los ministerios. Bueno, creo que para esta misa San Isidro el Padre me dice, haga las moniciones. Bueno, ya hice las moniciones. Ya las pasé. No se le olvide leer las moniciones. Hacer de monitor. Le digo, no, yo no soy monitor, soy presbítero. Yo no soy monitor. O sea, soy sacerdote. Esa es mi función sacerdotal. Para eso hay laicos para que hagan las veces las moniciones. Yo no concibo, bueno, en una ordenación a veces porque el sacerdote sabe cómo van las cosas y explica. Pero hay muchas veces que nosotros los ponen a un sacerdote a hacer de monitor. No, para eso están los monitores. Se les ha explicado. Horas antes de entrada, estas, las moniciones, que las haga. El sacerdote que haga es sacerdote. Yo no tengo por qué estar invadiendo el ministerio bueno, el ministerio del monitor no existe. Está el comentarista, pero el comentarista es el sacerdote. Hay el ministerio del lector. Puede que más adelante se instituya el ministerio del monitor, pero no todavía. Entonces yo le dije, no, yo soy sacerdote, no monitor. Entregué las municiones, un muchacho las hizo como monitor que es, y bien, eso debe ser. Yo estaba en mi puesto como sacerdote. Pero hay sacerdotes que a veces invadimos o quieren invadir los otros ministerios. No, eso no debe ser. A veces el sacerdote en una misa y el sacerdote, bueno, tiene bonita voz, canta bonita, entonces se va a cantar el salmo. No, no. Si no hay un salmista o un lector que cante bien, no importa que se recite, pero usted es sacerdote, usted no tiene por qué ir a cantar el salmo, no es su función. Antes sí lo hacía uno todo, previo durante la reforma entre la reforma de Trento, del gemisal que se celebró de Trento, a la reforma de San Pío V, y después de San Pío V también, pero ya con la reforma de Vaticano II, no. Antes, de Trento a San Pío V, el sacerdote hacía todo en el altar. Ya les había explicado a ustedes todo. Todo lo hacían en el altar, las lecturas, todo lo hacía el sacerdote. Ya con la reforma, creo que de San Pío V, ya no. Entonces, hay un monitor, hay un lector. No tengo por qué invadir eso. Eso hay que dejarlo claro. Bien. Las genuflexiones, siempre de la rodilla derecha. Si no se puede, pues la rodilla izquierda. Significa adoración. Normalmente la hacemos, está reservada, la genuflexión está reservada al Santísimo Sacramento, cuando está frente al altar, cuando paso frente al sagrario. Si entro en una iglesia, debe ser una reverencia que haga, pero no necesariamente la genuflexión. O otro que es en la liturgia del Viernes Santo, en la adoración de la cruz, también ahí me pongo de rodillas. También otro momento es durante la bendición con el Santísimo Sacramento. Así que acá una inclinación profunda.
o también puede ser el ponernos de rodillas durante la bendición con el Santísimo Sacramento. Todos los momentos en el que debemos de ponernos de rodillas, doblando una, no las dos, doblando la rodilla derecha. Puede ser la izquierda, si es que hay personas izquierdas y su lóbulo parietal lo lleva a eso, ¿no? Entonces, pero si no, rodilla derecha. Bien, vamos adelante. La participación de los laicos en la liturgia. Esto son algunas cositas que quiero reseñar. Mire, esto es muy importante. A nadie, sacerdote, obispo, cardenal, papa, diácono, acólito, lector, ministro extraordinario de la institución de la Sagrada Comunión, a nadie le está permitido, ni siquiera sacerdote, obispo, papa, como decía, ni a grupo alguno, añadir o quitar o cambiar algo por propia iniciativa. A nadie. Aquí está la SC es Sacrosantum Concilium número 22. Y también el Códex de Derecho Canónico 800, Catecismo de la Doctrina Católica 846. El jueves, yo soy así. Ahora le da a este obispo, le llaman el Eugenio, yo siempre insisto en las comunidades, cuando el sacerdote, ya lo he dicho a ustedes, hace la ostentación, todos estamos en silencio. La rúbrica dice, el sacerdote eleva sobre la patena el cuerpo de Cristo, lo muestra al pueblo, lo pone sobre el altar y lo adora en silencio. Entonces, este obispo, no somos, pero no sé qué, Señor mío y Dios mío. Creo que en una dijo ese, en otra, pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Algo así dijo, en voz alta, en el micrófono. No. Ahí no se dice nada. Aunque usted sea obispo, tiene que obedecer, con mucha más razón debe de obedecer la rúbrica. Porque si el obispo no obedece la rúbrica, autoriza a que los demás no la obedezcan. Y si él llega luego a llamar la atención, no tiene peso moral para llamar la atención porque él es el primero en fallar en eso. El obispo es el que más debe ceñirse, restringirse a obedecer lo que está mandado en la rúbrica para dar a entender a los demás, yo el primero obedezco en todo, que soy más que usted, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Pero el que más es el que debe ser menos. Usted, el que menos, con mucha más razón debe de obedecer lo que está aquí. ¿Eh? Porque a veces él nos manda mensajes corrigiendo algo, pero él desautoriza, como digo, la obediencia, él mismo desobedeciendo las rúbricas. Entonces se queda sin peso moral para corregir eso. A nadie le está permitido, ni sacerdote, ni obispo, ni el grupo alguno, añadir o quitar algo de como está, por propia iniciativa. Ahora en esto digamos esto, ahora hagamos esto. Ahora hay grupos, me viene aquí ahorita a la mente, el grupo del Camino Neocatecumenal. Ellos llevaron un largo proceso de elaboración, de consultas, de hacer la solicitud a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, a la Sagrada Congregación para el Culto y los Sacramentos, para que dentro del rito de la misa que ellos tienen, que es del rito latino, puedan hacer algunas pequeñas modificaciones y que actualmente ya están aprobadas por la Santa Sede, como el eco de la palabra, que se hace después de escuchar las lecturas, como el rito de la paz después de la oración de los fieles. Y usar la hogaza esa grande que usan, que por cierto, es más delgada, es mucho más delgada y es más tostada. Aquí la hacen muy gruesa y no bien cocida. En algunos casos no está bien cocida. Realmente eso se llama matzá, la matzá. La matzá, que es el pan que se usa, eso lo podemos ver en Oriente, es como una arepa, una tortillita delgada, bien grande, tostadita, esa es la matzá. Eso fue más o menos lo que se usó, bien quemada al horno, a las brasas. Entonces, bueno, ellos tienen su fórmula, pero repito, están aprobados, ya tienen rito aprobado por la sede apostólica, por la Santa Sede. Fuera de ahí, nadie puede quitar ni poner nada, ni aunque sea obispo. Zachary. Sí, ahorita a esa quería llegar yo.
Yo he sido catecúmeno durante muchos años. Todavía me considero serlo, aunque estoy un poquito fuera por algunas situaciones, pero eso ahí es donde nosotros hacemos de levantar las manos en el Padre Nuestro. Y eso es algo que tenemos permitido. Entonces en la misa yo últimamente no lo estoy haciendo, levantar las manos como para no crear la desunión o la descomunión con los demás. Entonces yo junto las manos, pero a veces se me olvida y abro las manos porque son 40 años de estar en una comunidad y conozco toda la situación esta. Y entonces, pero me acuerdo de mis hermanos y todo eso para no provocar una división, entonces yo junto las manos y los rezo como todos los demás para no crear eso, pero era que algunos dicen, ¿por qué hay algunos que levantan las manos y las tienen abiertas? Ahora, al final no levantan las manos así, sino que es así. Hay otra posición, ya al final del camino es así, que se ponen las manos, ya no es así, pidiendo, sino así. Y todo eso tiene una catequesis, ¿por qué se hace? Y todo eso lo hemos recibido, entonces uno entiende, pero uno para no crear como problemas o dificultades, entonces uno se acomoda a la situación de los demás, ¿verdad? Y eso es el asunto. A eso quería llegar. Sí, entonces hay que tener ese cuidado porque, repito, el catecumenado tiene esa aprobación de la Santa Sede y ha llevado un proceso. Fuera de ahí, a nadie, aunque sea obispo. Ves que yo soy obispo, es que sentí esta emoción, ¿no? Uno puede sentir muchas emociones, pero debe ceñirse a lo que está ahí. A lo que está ahí. Dice acá el Papa Benedicto XVI, la creatividad significa que en un mundo privado de sentido, al que se ha llegado por una evolución ciega, el hombre crea finalmente un mundo nuevo y mejor partiendo de sus propias fuerzas. Esa es creatividad, la creatividad positiva. Pero no está en función, acá está, dicen, este tipo de creatividad, la negativa, no puede tener cabida en la liturgia, la que se le ocurre a cada uno en el momento. La liturgia no vive de las genialidades. Ahora apago las luces, ahora hago sonar tambores, etcétera, de cualquier individuo, de cualquier comisión. Bueno, hay cosas que tal vez a ustedes les han llegado, no sé si me la pasaron a mí por WhatsApp un día o qué, un sacerdote, no sé en qué lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, estaban con la misa de Navidad y entonces le cuelgan desde el techo a un niño ahí en una tela, en una cortina. Viene bajando el niño ahí y lo toma y ya nació y fanfarre, todo. No, por favor. No, esas cosas no. Vivamos con respeto, con devoción, la Eucaristía, impostemos los personajes, entendamos bien todos los signos que ya vimos arriba, los gestos, las posturas, los elementos que hay, para que veamos lo rico que es y cómo todo eso colabora a elevar el espíritu. Que en fin de cuentas, mucho la celebración eucarística debe de ayudar en eso, en a elevar el espíritu. Pero golpes de tambores, fanfarrias y todo, no, me eleva las hormonas y el bailar o qué sé yo, pero no el espíritu. Muchos confunden todos estos elementos. Dice que también la liturgia no es sinónimo de rigidez. De vez en cuando hay algunas cosas que uno puede implementar en alguna comunidad, durante un retiro, una convivencia, algunos elementos. Pero ojalá estando uno solo, porque si hay varios sacerdotes concelebrando, además no debería ser, pero por lo menos comunicarse antes. Vamos a hacer esto y esto otro. Y si es importante el cambio, pues tener permiso del obispo, comunicarlo antes. Pero la misma misa no es rígida, estamos de pie, de rodillas, sentados, elevamos la mirada, nos golpeamos el pecho, etcétera. No es que estamos ahí como muñecos de palo, no. No hay rigidez, hay una serie de elementos que nos hacen tener movimiento, vida y que tienen un gran sentido en la espiritualidad del creyente. Un contacto, dice acá, es un contacto con algo superior, la revelación. De ahí que, como él decía siempre, debe elevar nuestro espíritu hacia la trascendencia. A ver, ¿qué más? Bueno, no sé si hasta aquí alguna pregunta. Ahora que veo ese título, no olviden que ustedes tienen que leerse la Dei Verbum
y la Sacrosanctum Concilium. Son dos textos de lectura de este curso. Ahí veremos otro más, pero la Sacrosanctum Concilium y la Dei Verbum. La Sacrosanctum Concilium, sobre todo sobre la liturgia, eso es más sobre la liturgia. Y la Dei Verbum es sobre la palabra, pero nos ayuda a comprender también un poco la liturgia. Creo que al principio ya hablamos un poco sobre la palabra liturgia, el término liturgia. Es todo lo que hemos visto ahorita, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Puede hacerlo el obispo, el sacerdote, el diácono como tal no participa del sacerdocio, sino del grado del ministerio de la caridad. Están todos esos signos sensibles que realizan la santificación y elevación de nuestro espíritu en los sacramentos, en todas las celebraciones de la misa, como hemos visto. Es la acción litúrgica de Cristo y los cristianos, de Cristo cabeza y su pueblo, que se ejercen en el culto público, tanto en los sacramentos como en los sacramentales, como puede ser una procesión, un via crucis, etc. La liturgia es la acción sagrada por excelencia de la iglesia, es el culto que rendimos a Dios. Es la cumbre que tiende la actividad de la vida cristiana, principalmente la Eucaristía, como nos dice la Lumen Gentium. Es la fuente y la cumbre de la vida cristiana, el sacramento de la Eucaristía. Bien. Vamos a ver un poquito más esta relación acá entre liturgia y el culto. La verdadera formación litúrgica, que es lo que estamos haciendo, no puede consistir solamente en el aprendizaje y en el ensayo de las actividades exteriores. Va al altar, sube, baja, hace reverencia, etcétera, ¿no? Sino en el acercamiento a la acción, esto está aquí mal escrito, en la acción esencial que constituye la liturgia. ¿Cuál es? Acercarnos para beneficiarnos del poder transformador de Dios a través de los acontecimientos litúrgicos y transformándonos nosotros mismos, transformar al mundo. La liturgia que se manifiesta en el culto tiene ese poder transformador si yo lo dejo actuar, si dejo que actúe el Espíritu y no yo, porque como lo decía, muchas veces hago mi misa y no la misa de Dios, no la misa de la iglesia. Lo mío no tiene ningún poder, lo de Dios sí. Entonces, toda Eucaristía, todo sacramento tiene ese poder transformador para transformarme a mí, transformar a los hermanos y así transformar la comunidad, el mundo, en lo que va a ser el reino nuevo de los cielos. Hay acá una expresión de Benedicto XVI, queda mucho por hacer, mucho por corregir y muchísimo más por entender, enseñar y entender la Sagrada Liturgia. Si todos los laicos comprendiéramos qué significa estar de pie, sentados, golpearnos el pecho, qué significan las velas, qué significa esto, qué significa lo otro, en mi comportamiento, todo eso sería fenomenal. Ayudaría mucho la liturgia. Y más si nosotros sacerdotes lo tuviésemos claro, catequizásemos, repasásemos un poco, estar al tanto de que estas cosas, sobre todo en el espacio de la catequesis, se estén dando, es fundamental también. De esto quiero hablar un poquito, nada más aquí brevemente. Se habla de renovación litúrgica producida en los últimos años, que culminó con la Sacrosanctum Concilium. Ha habido ya casi 2000 años de historia, ha habido renovaciones, reformas litúrgicas. La más significativa, la de Trento, luego la de San Pío V, y luego esta última de 1967 con la Sacrosanctum Concilium. Antes han habido muchas otras, ¿no? Otras reformas, pero esas son como las más grandes, las que han unificado los misales y los ritos ortodoxo, copto, sirio, latino, de guiarnos en cómo hacerlo para que haya esa comunión, esa unidad en lo que es la comunión litúrgica y la comunión sacramental. Hay renovación. Eso quiere decir que hoy algo puede hacerse de una manera y mañana en una renovación podrá hacerse diferente. O que hoy esté permitido hacer esto y en una renovación litúrgica más adelante se prohíba que se haga. Y al revés, que hoy esté prohibido hacer algo y más adelante en una renovación litúrgica se permita
lo que está prohibido. Tenemos que tener esa apertura también. La iglesia no es algo monolítico, cerrado, invariable. No, no, no. La liturgia es viva, es eficaz, va modificándose, respondiendo, pero no a lo que el mundo quisiera. Porque muchos en el mundo quisieran que las misas y los sacramentos sean de esta manera, pero no estamos para responder a lo que al mundo hoy le provoque y mañana otra cosa. No, no, no debe de ser así. Entonces, pero sí que hay esta reforma, esos cambios, todo lo que les decía, hoy puede haber algo prohibido, mañana permitido. Hoy algo permitido, mañana prohibido. Hoy algo podemos hacerlo de esta manera, mañana en una reforma de otra. Esa vida, ese cambio, eso está siempre en la vida de la iglesia. Aquí nos habla la reforma de Trento, la de San Pío V que ya les decía, y esta última reforma del Concilio Vaticano II. La liturgia, otro aspecto muy importante acá, dice que usa un lenguaje simbólico, se vale de fórmulas litúrgicas, lecturas bíblicas, salmos, letanías, cantos, doxologías. La doxología es como por Cristo, con Él y en Él. Himnos, colectas, que son oraciones, materiales litúrgicos, estos sí son invariables, ¿verdad? Pan, vino, agua, sal, ya eso está definido. Pero sí que hay un lenguaje simbólico de las fórmulas litúrgicas, que era lo que yo les decía la vez pasada cuando me preguntaban sobre el misal y el leccionario. Yo les decía que el leccionario y el misal romano que tenemos que usar es de acuerdo a la traducción mexicana, la traducción mexicana, y que no una Biblia, porque las lecturas que vienen en el leccionario son una traducción litúrgica. No es común, no es una traducción bíblica nada más para que la editorial de Esclés de Bruguer, que nos propone la Biblia de Jerusalén, o la editorial del Peregrino, o la editorial Verbo Divino, o la editorial Sociedades Bíblicas Unidas. Esos son interpretaciones, traducciones de la Biblia. Para uso personal, familiar, comunitario, en reuniones o demás. Pero en las misas, en los sacramentos, en los 7 sacramentos de la iglesia, yo debo de usar las fórmulas y las traducciones litúrgicas, no las que no lo son. Por eso decía a estos hermanos servidores de la palabra que van a la misa con la Biblia, no, a la misa vamos a escuchar la palabra de Dios. No es que yo leo y además cada uno con una traducción diferente. Ni tampoco debo de la Biblia leer los textos de la misa, porque tengo que usar, está mandado, está normado que hay que usar la traducción litúrgica. Eso es muy importante que lo tengamos presente también. Padre, Sí. existió antes una, bueno, no sé cómo decirle, pero bueno, por lo menos se vendía una hojita con las lecturas de la misa. Ya eso por dicha desapareció, porque si hay algo que a mí, digamos, en la formación que yo he tenido, es que me ha enseñado que la palabra de Dios no se lee, sino que se proclama. Y eso era como para que le sirviera a usted fuera de la misa, aunque la misa venía ahí un poco detalladita, ¿verdad? Pero por dicha se quitó, porque la gente, mientras el lector estaba proclamando, estaban leyendo. Y no es para escucharla, es para escuchar la proclamación, como usted dice. Pero yo digo que para mí es una bendición que haya desaparecido esa venta, esa hojita a la entrada de las misas. La asamblea era del Eco Católico. Sí. Correcto. Precisamente esa pregunta le iba a hacer, que dice que para la misa se toma de leccionario, pero también nosotros tenemos la misa de cada día, que viene con la traducción litúrgica. Así es, la misa de cada día sí la puede uno. Es que en algunos templos, usted sabe que en algunos templos el sistema de sonido no es así como muy bueno. Por lo menos en Cañas estaba o está fatal, no sé. Entonces uno tenía que llevar mejor la misa cada día para a veces poder de verdad leer y escuchar. Pero le preguntaba eso, que si esto que hace la conferencia, la misa de cada día,
viene con las lecturas igual al leccionario. Sí, lo que pasa es que hay un leccionario que también salió de los mexicanos y luego hicieron como otra reforma, otro mejoramiento según él, pero para mí todo lo empeoraron. Todo esa traducción, muchos sacerdotes, hasta obispos, no están de acuerdo con esa traducción que se hizo en México, porque fue tomar la base de la traducción que se había hecho en España y cambiar una palabra, ponerla atrás, otra adelante, usar un sinónimo, etcétera. Entonces quedó horrible aquello, realmente quedó horrible. Muchos no estamos de acuerdo con esa traducción y sobre todo los salmos, que es la parte poética, terrible las traducciones. Entonces, hubo una segunda reforma, entonces cambió los textos, pero la misa de cada día viene de acuerdo a esa última edición reformada de la traducción litúrgica de México. Entonces, esa es correcta. Esa es la que debemos usar. Bueno, si hay un leccionario, usarlo de leccionario. Si no hay un leccionario, usamos el libro de la misa de cada día, pero es correcta, esa es correcta. Bien. Aquí nos habla de la reforma de San Pío V, que yo les he dicho a ustedes, que impuso la unificación de los libros litúrgicos. O sea, no importa que estuvieran en francés, alemán, italiano, portugués, galo, etcétera, pero se unificó a una única traducción para todos los ritos latinos, porque hay liturgias no romanas o no latinas, como aquí se mezcla el asunto de los pueblos africanos, etcétera, y los demás ritos que yo les he hablado, ortodoxos, griegos, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante todo eso. Vemos que es esa evolución, no ha sido algo petrificado, estático, que no se puede cambiar, no, sí, puede modificarse. Están en modificación, siempre, estudio, de acuerdo a las culturas y a los momentos, no a la moda. Hay esa reforma. A ver, otra cosa que iba a ver de acá. Padre, Ahora, ¿usted me podría aclarar o ampliar un poquito sobre esos ritos? Cuando usted me habla del rito ortodoxo, por lo menos que yo sé que es que se separó la iglesia, digamos, la de Oriente y Occidente en 1050 por ahí, ¿verdad? Cuando usted me habla de esos ritos, ¿son ritos que están regidos por la iglesia de Roma o son ritos particulares? ¿Cómo es el asunto con estos otros, por ejemplo, la iglesia copta y esos otros ritos que usted nos habla? Sí, recuerden que primero la misa no siempre se celebró como nosotros la tenemos ahora, ¿no? Empezando con el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz sea con ustedes. Hermanos, al disponernos a celebrar estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso, Señor, ten piedad, gloria, oremos, sentarnos, lecturas, homilía, credo, oración de los fieles, preparación del altar, presentación de las... No siempre ha existido este orden de esta manera, ¿no? Eso es el resultado de todas estas reformas que hemos tenido en casi 2000 años. Para la iglesia de rito latino, la iglesia de rito latino, yo no quiero usar el término romano, pero tiene su cabeza en Roma. Es toda Europa, toda América, rito latino. Hay otras partes de formas en las que también se celebraba la misa. Por aquí viene más atrás la misa ambrosiana, por ejemplo, que estamos hablando, San Ambrosio, estamos hablando como del año 600, ahí más o menos. Elementos que se quedaron en un marco de una misa, como ahora que digamos que los catecúmenos ponen el rito de la paz después de la oración de los fieles. Ya eso se convierte en un rito diferente. Tiene la base del rito latino, sí, pero es un rito ya propiamente para el camino neocatecumenal. Entonces, hay otras formas de celebrar la misa en las que hay unas cosas que están adelante o atrás del orden en el que nosotros lo tenemos. O se agregan otros elementos que nosotros no tenemos. Por ejemplo, déjenme para verme mejor, para ver lo que voy a hacer. En la misa armenia, la misa ucraniana, cuando nosotros en la misa, para buscar el texto acá, porque repito, como yo
no me aprendo las cosas para que las tenemos aquí escritas, ¿sí, profesor? ¿Para qué están a aprender lo que dicen los protestantes? Es que ustedes los católicos no se saben los versículos. Bueno, ¿para qué me los voy a aprender si ahí están en la Biblia? Entonces, cuando yo estoy en la misa, que yo voy a consagrar, digo, ¿verdad? Por eso te suplicamos, Señor, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. Santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que estos dones separados para ti se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Eso hacemos nosotros, así o aquí así, y después la señal de la cruz. En la misa copta, armenia, ucraniana, cuando se hace ese gesto, el sacerdote hace esto. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. Lo hace así. ¿Por qué lo hará así? Nos recuerda el volar de las alas de una paloma. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Que desciende de forma de paloma. Es la única forma en la que en la Biblia se describe la presencia del Espíritu Santo como una paloma. Entonces, ellos en la misa no ponen las manos estáticas como nosotros en el momento de la epíclesis se llama, sino que hacen ese movimiento. Hacen este movimiento recordando las alas del Espíritu. En ese momento es que pedimos que el Espíritu descienda para que transforme pan en carne y vino en sangre. Entonces, ellos hacen este movimiento, está normado por ahí. Hay otras partes donde va a empezar la consagración, cierran una cortina detrás del sacerdote que está viendo tiene el retablo al frente, está culum populi, como llamamos, ¿no? Y se cierra la cortina durante toda la consagración y se hace dentro, nada más se oye, pero solo el sacerdote y los concelebrantes. ¿Alguien más está ahí? En la cortina, nos recuerda la cortina del templo, donde se guardaba el arca de la alianza, y ya después de la consagración se abre, el sacerdote se da vuelta y dice, por Cristo, con él y en él, lo que es la doxología final. Entonces se da vuelta. Son variaciones, ¿ven? Son variaciones. Se mantiene lo fundamental, un saludo, la lectura de la Biblia, la homilía, el credo, la profesión de fe, la consagración con las mismas palabras y la misma materia, la distribución de la comunión, el rezo del Padre Nuestro. Esos elementos están ahí, nada más que en un lugar, otro, algunas cositas ahí que cambian. Son los ritos. Incensaciones, cantos, otros elementos que se van uniendo en la misa. Ustedes ahora en YouTube pueden tener la oportunidad de poner ahí una misa en rito copto, en rito siro-malabar, en rito ucraniano, rito armenio, rito ambrosiano. Pueden ver que hay algunos elementos de ornamentos, de formas, de órdenes, de posturas del pueblo y del ministro que cambian, pero lo elemental se mantiene, que es esa estructura que les decía. Sí, padre, yo eso lo entiendo, pero la pregunta mía, ok, ellos no se rigen por, digamos, digamos que venga, digamos, un nuevo concilio y se modifique, a ellos no los afecta, o sea, ellos pueden seguir con lo de ellos porque ellos no se rigen por lo que establezca, digamos, Roma como tal. Sí los puede cambiar si el concilio es como fue el último Vaticano II, un concilio ecuménico, es decir, que estaba la iglesia, rito latino y todos los demás ritos católicos, ortodoxos, coptos, siro-malabar, ortodoxo griego, ortodoxo ucraniano, ortodoxo, etcétera. Sí, de hecho en el concilio Vaticano II hay un documento que se llama la Orientalium Ecclesiarum para las iglesias de Oriente, las iglesias orientales. Entonces se puede dar una reforma ahí. Sí, sí, pueden modificar algunas cosas litúrgicas que ellos tengan en un concilio universal ecuménico. Sí los puede afectar. Aunque yo creo que ahora es muy poco lo que puede variar, porque ya llevamos 2000 años y ya hemos encontrado como todo el orden, ¿no? Manteniendo esa vertebración, ese esqueleto fundamental, ritos iniciales, lecturas, homilía, profesión de fe, peticiones, presentación de ofrendas, consagración, comunión y despedida. Esa es la vértebra, una vertebral.
lo demás, si hay, cuando incensamos, cuando hay velas, cuando un canto, cuando esos son, se va poniendo ahí como carne. Pero sí los puede afectar esa reforma de un concilio universal, si hubiese. Que yo me temo, no pienso yo que si el sucesor de Francisco va por la misma línea de Francisco, después de lo que pase con el famoso sínodo de los obispos, entre este y el próximo año, probablemente se vaya a sentir la necesidad de un concilio. No sé si ecuménico, universal ecuménico o solo para rito latino, pero probablemente el sucesor de Francisco, si va en la misma línea de Francisco, probablemente pueda llegar a convocar un nuevo concilio universal. ¿O no? Bien. Eso es muy importante también. La liturgia integra dos aspectos que la complementan. La anamnesis viene del griego memoria. Anamnesis es recordar lo que sucedió. Recordamos la pasión, nacimiento, muerte de Cristo. La Navidad es anamnesis. La Semana Santa es anamnesis. Todo eso es anamnesis, recordar lo sucedido. Y tenemos la mímesis. La mímesis es la imitación, imitar lo que sucedió. Por ejemplo, los sacramentos, bautizar, el bautismo, tomar agua y bautizar es mímesis. Imitamos lo que hizo el bautista. En realidad, no hay ningún texto realmente que diga que Jesús bautizó a alguien. No sabemos si lo hizo o no. Los apóstoles sí bautizaron. No hay duda que hayan bautizado a los apóstoles y los que sucedieron. Y imitaron el gesto de bautista con agua. La Eucaristía, tomar pan, partirlo, repartirlo, es mímesis. Está dentro del memorial también, dentro de la anamnesis de lo que sucedió. Entonces son dos palabras ahí, anamnesis, griego, recuerdo, memoria, y mímesis, que es imitación, sin que esta imitación sea teatral, sea algo dramatúrgico, porque ya caeríamos en lo que decía Berengario de Tours, que la misa era como una obra de teatro, pero que no había verdaderamente misterio de transubstanciación, como le va a aclarar Santo Tomás de Aquino. El pan se transforma en carne y el vino en sangre de Cristo. Entonces son dos palabritas que tienen que dominar. En toda la liturgia, algunas cosas son de anamnesis, recordar lo que sucedió, y otras cosas son mímesis. Hacemos las cosas como Jesús las hizo. Como Jesús, no como las hizo Pedro, Santiago, Juan, no. Porque aunque es una iglesia apostólica, no estamos siguiendo lo que hacían los apóstoles. Los apóstoles hicieron lo que Jesús hizo, ni más ni menos. En la mímesis, nosotros tenemos que hacer las cosas como Jesús las hizo. Y con la materia que Jesús las hizo. En el caso de la Eucaristía, pan y vino. En el caso del bautismo, agua. Y ya después se introducen otros elementos como el crisma, en los demás sacramentos. Pero importante esto, anamnesis y mímesis. Eso es muy importante. Ahí ven ustedes otras cosas que se conmemoran, ¿verdad? Imitamos. Mímesis, el Domingo de Ramos, esos elementos ahí. Bien. Vienen los libros litúrgicos, nos faltan 5 minutos. Bien, vamos a quedar por aquí para empezar esto la próxima semana. Si tenemos clases, si Dios quiere, déjeme checar hacer un checking. Sí, el 13 y el 27. Próximo domingo, sábado 13 tenemos clases. Esperemos que ya los demás se incorporen. Entonces, para continuar esto, el próximo sábado, si Dios quiere, si pudieran, recuerden, repito, que ojalá puedan ir haciéndose, buscando por ahí algún misal romano, para hacerlo. Hay algunos misalitos también que venden sencillos, más económicos, pero ya tendrían que preguntar con Matías o en Liberia, a ver si están, pero en sus parroquias, en sus comunidades, en alguna comunidad por ahí u otra,
había un misal romano de español, entonces ya ahora se usa el mexicano y lo tienen ahí. Pídanlo prestado, que no se lo regalen, pero pídanlo prestado para que lo tengan unos meses y lo estemos analizando y ustedes estén leyendo lo que le toca al sacerdote, porque ustedes tienen que ayudar o al obispo para que sepan, en este momento el padre va a hacer esto y a mí me toca esto y ahora viene esto otro, el sacerdote, y sepan por dónde van las celebraciones. Sepa por dónde van las celebraciones. Bien, no sé si hasta acá al momento alguna otra pregunta o algo. Recuerden que cuando van a alguna misa o participan de algo, si les surge alguna duda, lo anotan, lo tienen ahí presente y siempre antes de la clase me dicen para que tratemos, si puedo, pues explicar. O bueno, el desarrollo de las clases lo vayamos viendo. Que para mí lo más importante son las dudas de ustedes para que así se van aclarando, porque si ustedes persisten en la duda, van a generar el error, la confusión y ahí viene el problema. Bien, agradezco la presencia de todos. Entonces, vamos a hacer una breve oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas, la oportunidad de compartirlo. Aumenta siempre en nosotros la fe y la esperanza en ti, la caridad con el hermano. Ayúdanos a ser solo instrumentos tuyos, a hacer siempre solo tu voluntad, como se hace en el cielo. Transfórmanos en ti, Señor Jesús, tú que lo puedes todo. Madre Santísima, ayúdanos a vivir en Dios como tú viviste en Dios y llevaste a Dios en tu vientre y en tu corazón. Guárdanos, Señor, en tu bondad y no deje de darnos las gracias de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, que pasen un buen día todos, un buen fin de semana. Bendiciones. Buen Nos vemos día. próxima semana si Dios quiere. Muchas gracias, Padre. Bendiciones para ti también. Amén. Gracias, Padre. Amén. Para servirles. Hasta luego. Compañeros, ¿y ustedes saben si hay clases ahora después? Porque Esa era mi pregunta también. También iba a No preguntar sé. eso. No sé.